Bueno, como le había dicho, vamos a ver la unidad 4 cinemática. Más o menos para que tengan los objetivos, digamos, de la unidad, que van a ser identificar y analizar qué magnitudes físicas y conceptos relacionados intervienen en los fenómenos de la cinemática, como ser la posición, el desplazamiento, la trayectoria, la distancia, la velocidad, la aceleración. Vamos a ver que trayectoria y desplazamiento no es lo mismo. Vamos a ver sistema, vamos a profundizar un poquito más de sistemas de referencia, que algo ya habíamos visto, de sistemas de referencia, que por eso fue tan importante la unidad de vectores, ¿no es cierto? Fue como la base un poco de... Y bueno, obviamente magnitudes y unidades, ¿no es cierto? Conocer cómo se describe el movimiento de una partícula desde el punto de vista matemático. Vamos a describir el movimiento de una partícula desde el punto de vista de la matemática. Vamos a conocer las características de algunos movimientos. Obviamente, vamos a ver el movimiento uniforme y el movimiento uniformemente variado, ¿no es cierto? Nada más que esos dos movimientos, por una cuestión de que nos llegamos, digamos, el curso con el tiempo. Después van a profundizar ustedes en lo que respecta a física 1, y física 2, van a ir profundizando cada uno de los movimientos, ¿cierto? Cada uno de los tipos de movimientos, curvilíneo, bueno, el rectilíneo, uniforme y uniformemente variado. El circular, y bueno, y otros tipos de movimientos que lo van a estudiar más adelante, que van a ser necesarios para el ejercicio de su profesión, ¿no es cierto? Lo van a ver durante toda su carrera. Conocer las características de algunos movimientos, saber relacionar las magnitudes cinemáticas de una partícula. Fíjense cómo interviene ahí nuestra primera unidad. Saber relacionar las magnitudes cinemáticas. Está hablando de posición, desplazamiento, trayectoria, distancia, velocidad, aceleración. De una partícula en dos sistemas de referencia. Bueno, ahí vamos a estar hablando de... no creo que lleguemos, pero... sistemas de referencia relativos, digamos, y bueno, y tenemos, como un índice, que va a ser, primero vamos a ver lo que es una partícula, y vamos a ver lo que es cinemática, vamos a ver sistemas de referencia, movimiento curvilíneo, movimiento donde ahí vamos a ver posición, velocidad, aceleración, trayectoria, desplazamiento. Vamos a ver las componentes intrínsecas de la velocidad y la aceleración. Y bueno, y los casos particulares a los que nos compete, digamos, que es el movimiento rectilíneo uniforme y el uniformemente variado. Los sistemas de referencia en movimiento. Eso vamos a ver si llegamos. Con que lleguemos a movimiento rectilíneo uniformemente variado y apliquemos algunos ejemplos no tan complejos, yo creo que estaríamos con
con cinemática y cumpliendo con el objetivo del curso, que es poder nivelar lo que ustedes traen de la secundaria, ¿cierto? Bueno, ¿qué es para ustedes cinemática? ¿Qué es para ustedes la cinemática? No miren eso, no miren el... Lo que dice ahí. Nada, vamos a ver qué tienen qué traen ustedes. Me escuchan bien, ¿no es cierto? Yo porque por ahí me tiro para atrás y tengo el micrófono ambiente. Sí. Se escucha bien. Sí, se escucha bien, profe. ¿Qué traen ustedes de antemano, digamos, la idea esa de poder un poquito entrar en sus conocimientos previos y bueno, y ver qué es lo que traen? ¿Qué es la cinemática para ustedes? Porque bueno, tenemos que empezar viendo de qué es la cinemática, ¿no es cierto? Dar concepto de ello para saber de qué estamos hablando. Sería como el movimiento de los cuerpos. El movimiento de los cuerpos, ¿sí? Sí, yo básicamente era eso también, el estudio de los movimientos de los cuerpos, de los objetos. El estudio del movimiento de las partículas de un objeto, ¿sí? ¿Está? Bien, ¿alguien más quiere decir algo? Sería como la representación del movimiento también, puede ser o no. Sí, también la representación del movimiento de una partícula. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Pensándolo así, ni idea. El Veo estudio de nomás un objeto en posición. desplazamiento. ¿Cómo? Zuligol, creo que igual. El estudio de un objeto en desplazamiento. El estudio de un objeto en desplazamiento, bueno. Bien. Bueno, muy bien. Está bueno como para pensarlo un poquito y traer los conceptos previos, que seguramente lo saben, porque bueno, la física se da, la cinemática, perdón, o el movimiento de los cuerpos se da en todo el universo, ¿no es cierto? Y bueno, y el universo se mueve continuamente, o continuamente está en movimiento, así que es algo que nosotros vemos constantemente e interactuamos con ello todo el tiempo, ¿no es cierto? Así que, de alguna manera, como para tener una definición clara y estar hablando todos de lo mismo, y darle un marco, por así decirlo, teórico, es la rama de la mecánica que describe el movimiento de los objetos. ¿No? Es una rama, la cinemática es el estudio de la física, particularmente de la mecánica, que describe el movimiento de los objetos sólidos sin considerar las causas que lo originan. ¿Está? Por ejemplo, nosotros vamos a estar estudiando un vehículo, ¿está? Un vehículo, ya sea un auto, una moto, un barco, nosotros mismos corriendo, sin importar qué ha ocasionado que se mueva. Por ejemplo, no sé, el vehículo. A nosotros no nos va a interesar que, por ejemplo, un auto, ¿cómo creen ustedes que se mueve? ¿O mediante qué? Por el motor y las ruedas. Por el motor, ¿está? Pero el motor
después ustedes van a ver que la energía primaria, digamos, la energía química, que está contenida en el combustible, que ese combustible, según sea el tipo de combustible, el tipo de motor, ¿no es cierto?, va a hacer que aspire una mezcla de aire y combustible y mediante una chispa o no, por compresión, va a hacer que ese motor encienda y pase de ese movimiento rectilíneo a un movimiento rotacional, ¿no es cierto?, giratorio. Eso se traduzca de los pistones, se traduzca al cigüeñal, del cigüeñal se traduzca a la caja de cambio. Claro, a la caja de cambio. Anteriormente tenés el embrague, ¿no es cierto? Un espejo con un disco de embrague y un volante, ¿está? Antes de la caja. La caja está, y después un sistema de diferencial, ¿no es cierto?, con planetario y demás que traduce a las ruedas, ¿está? Bueno, todo eso a nosotros nos va a interesar. Vamos a ver que tiene un motor y eso está en un determinado punto, en una determinada posición, y después se va a trasladar, ¿verdad? Y vamos a necesitar saber la posición y el tiempo que tardó en trasladarse hacia otro punto, ¿verdad? Entonces no nos va a interesar qué causa provocó el movimiento, ¿verdad? O la fuerza, dónde salió esa fuerza, ¿vamos? Entonces se limita principalmente o solamente al estudio de la trayectoria, ¿está? Se limita a la trayectoria en función del tiempo, ¿está? Primero sabemos por un determinado sistema de referencia, ¿está? Sabemos que está en un lugar, en una posición, en una determinada coordenada, una posición, y después al pasar el tiempo está en otra posición, ¿está? Eso es lo que nos va a interesar. Entonces, para ello, la cinemática, ¿no es cierto?, para ello utiliza la velocidad, la aceleración, que son dos magnitudes que vectoriales, exactamente, vectoriales, que describen cómo cambia la posición, ¿tá? Estas dos magnitudes describen cómo cambia la posición en función del tiempo, cómo cambia la posición de esa partícula, de ese objeto, en función del tiempo. Y por otro lado, la velocidad se determina como el cociente entre el desplazamiento y el tiempo que se utilizó. Después lo vamos a ver, ¿no es cierto? La velocidad es igual a el cociente entre el desplazamiento y el tiempo utilizado. Después vamos a ver los diferentes: velocidad instantánea, velocidad media, ¿tá? Cada uno de esos tipos de velocidades, por así decirlo, ¿no es cierto? Y bueno, y vamos a determinar qué tiempo utilizó para desplazarse de un punto a otro. Mientras que la aceleración va a ser el cociente entre la velocidad y el tiempo utilizado, ¿tá? La aceleración va a ser el cociente entre la velocidad y el tiempo que se utilizó para que esa partícula acelere o desacelere, está en un tiempo determinado, ¿cierto? Por ejemplo, vamos en un vehículo, ahora estamos hablando en general, ¿no es cierto?, para que vayamos bien. Estamos yendo con un vehículo a velocidad constante, ¿no es cierto? Se puede decir velocidad crucero, ¿tá? Y en un determinado instante aceleramos, ¿está? En un determinado instante aceleramos, ¿está? Apretamos lo que se denomina el acelerador, ¿verdad? El vehículo toma mayor
aceleración y mayor velocidad. ¿Está? Y durante un tiempo determinado. Y luego mantenemos de vuelta. Entonces, vamos a estudiar estas magnitudes, ¿no es cierto? Cómo se describen la velocidad y la aceleración. Bueno, entonces, la cinemática es el estudio del movimiento y determina como ya dijimos, la posición, la velocidad y la aceleración. Y lo empezamos, primero en una dimensión. ¿Está? Primero en una dimensión, por ejemplo, no sé, como vimos el ejemplo la vez pasada, creo que fue la clase pasada, o no, era que estaba Juan Pablo, largamos una pelota, por ejemplo, hacia arriba, ¿cierto? Bueno, estamos hablando de una sola dimensión, ¿está? Por ejemplo, si hablamos de una mesa, estamos jugando billar, digamos, y estamos hablando de las bolas, digamos, de billar, ¿está? Estamos haciendo un juego, jugando al pool, ya vamos a estar hablando en 2 dimensiones, ¿está? Bueno, y así sucesivamente podemos ver otros ejemplos más. Entonces, empezamos primero en una dimensión y después vamos a trabajar en 2 o 3 dimensiones. Vamos a dar ejemplos nada más de 2 o 3 dimensiones y seguramente vamos a trabajar en 1 o 2 dimensiones nada más. Bueno, ahora, ¿qué entienden ustedes por movimiento? Es el desplazamiento que toma un objeto en un determinado tiempo. De vuelta Lorelei, me parece que era más fuerte. Es el desplazamiento que toma un objeto en un determinado tiempo. Es el desplazamiento que toma un objeto en un determinado tiempo. Bien. ¿Quién más? Es una línea sucesiva de puntos donde pasa el objeto en cuestión. Sí, eso sería más trayectoria, pero sí, está bien. Es el cambio de posición de un objeto Bien, respecto a otro. bien, bien, bien. Bueno, y acá está bueno. Bien, espectacular. ¿Hay alguien más que quiera decir algo? No, iba a decir lo mismo, el cambio de lugar de un cuerpo. El cambio de posición de un cuerpo en un determinado tiempo. Bien. Bueno, está bueno buscar un poquito hacia adentro y ir viendo lo que uno tiene bueno, esto sirve también para fijar los conocimientos, ¿no es cierto? Y acá vamos a un poquito al cuadernillo, ¿no es cierto? Que hay una explicación muy interesante que la vamos a ir leyendo, y una descripción para trabajar todo este tema del movimiento. Para trabajar un poquito el tema del movimiento y entenderlo, de qué se trata, y hablar un poquito de trayectoria, de desplazamiento, posición y demás. Bueno, dice, sabemos que todo el universo, como hoy decíamos, está continuamente en movimiento. Y vamos a estudiar, estudiaremos cuerpos que se mueven por efecto de algún tipo de interacción que han experimentado, ya lo dijimos, ¿no es cierto? Pero que no nos va a interesar ahora qué fue que ocasionó lo que ocasionó ese movimiento, ¿cierto? No nos vamos a ocupar de la interacción esa, sino que vamos a describir el movimiento del cuerpo por efecto de esa interacción.
Entonces dice, nos ocuparemos de cuerpos inertes. En este caso vamos a decir que son cuerpos que por sí solos no pueden hacer nada, que necesitan alguna interacción para moverse, pero que no nos va a interesar eso. Y, por ejemplo, ahí plantea una muy buena pregunta que dice, ¿qué significa que algo se mueva? ¿Qué entienden ustedes? ¿Está? O bien ya lo decían, digamos, en cuanto a qué entienden por movimiento o qué significa que algo se mueva. ¿Está? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién habló? Significa que algo se mueve cuando cambia de un punto a otro, ¿está? En un tiempo determinado. Cambia de posición en un tiempo a otro, ¿está? De un tiempo a otro, en un tiempo determinado. Eso es lo que significa que algo se mueva, ¿está? Una partícula se mueva, un objeto. ¿Vale? En este caso es bueno hablar solamente de partícula porque de todas maneras vamos a tomar a cada objeto como una partícula, ¿está? Porque es algo inerte que a nosotros nos interesa qué fue lo que ocasionó ese movimiento. Entonces, si analicemos la siguiente situación que está muy interesante y de la cual quiero que debatamos, digamos, todo esto, ¿no es cierto? Dice, cuando un tren pasa por una estación, decimos que el tren está en movimiento, ¿está? Nosotros imagínense que ustedes están en una estación de trenes, acá no hay, pero imagínense que están en Buenos Aires, en alguna de las estaciones de trenes, o de subte, digamos, ¿está? Entonces, cuando un tren pasa por una estación, decimos que el tren está en movimiento. Sin embargo, un pasajero de ese tren puede decir que la estación se halla en movimiento, ¿está? Puede decir que esa persona que está arriba de ese tren, ¿está? Que está sentado o parado en ese tren, quieto, ¿no es cierto?, con respecto al tren, puede decir que el tren se está moviendo en dirección, en sentido contrario, porque la dirección es la misma, en sentido contrario a la del tren. ¿Ah? Podemos decir que la que se está moviendo es la estación, el andén, ¿no es cierto? Y ahí plantea una pregunta muy importante, o que nos da motivo a estudiar esto, ¿no es cierto? Y que dice, ¿quién se mueve? ¿Quién se mueve? Al fin y al cabo, digamos, ¿está? ¿Quién se mueve? ¿El tren o la estación? ¿Qué opinan ustedes? Depende que tomemos como referencia de punto fijo. ¿De vuelta? Depende de lo que tomemos como referencia de un punto fijo para determinar qué es lo que se está moviendo. Bien, depende de un punto fijo que tomemos como referencia. Bien, se acerca. Lorelei creo que había dicho algo, o Francisco también. Un cuerpo, o sea, la estación se mueve con respecto al tren y el tren se mueve con respecto a la estación, digamos. Bien. Depende de nuestra unidad de referencia, porque si nosotros analizamos respecto a otro objeto, por ejemplo, respecto a un pájaro, vamos a ver que tanto la estación como el tren se mueven. Si nosotros lo analizamos desde el punto de vista de la estación, el tren se mueve. Si lo analizamos desde el tren, la estación y el pájaro se mueven. No sé si me explico. Depende de desde dónde analizamos la situación. Bien, bien. ¿Alguien más quiere decir algo?
¿Alguien más cree que los chicos no están en lo cierto? Sí, la verdad, dependiendo de qué punto de referencia estemos partiendo para ver el movimiento de otro objeto. Claro, del punto de referencia, bien. Está bien. ¿Alguien más? Bueno. Abran los micrófonos nomás y hablen, no hay problema. La idea es debatir un poquito el tema. Bueno, y entonces dice, bueno, quiero decirle que están bien encaminados, digamos, va por ahí el tema, pero ahora lo vamos a terminar de desarrollar, ¿no es cierto? Entonces dice, un objeto se halla en movimiento, acá respondemos, ¿no es cierto?, a esto de qué significa que algo se mueva, ¿no? Y entonces dice, un movimiento, un objeto se halla en movimiento, o una partícula se halla en movimiento, cuando un punto cualquiera de ese objeto o de esa partícula cambia de posición, ¿verdad? Como habíamos dicho, ¿eh? Cuando algo se mueve cuando cambia de posición, ¿verdad? Cuando una partícula cambia de posición. Y dice otra pregunta, ¿cómo se sabe que un objeto cambia de posición? ¿Está? Y ahí plantea esto que es muy importante y que hace referencia, ¿no es cierto?, a aquello que establecemos con nuestro... perdón. Y es muy importante y que debemos tenerlo en cuenta para responder a esa situación, digamos, que se da en el tren entre el tren y la estación, que nos permita decidir quién es el que se mueve, ¿no es cierto?, si es el tren o la estación, que es un sistema de referencia, ¿no es cierto? Va a depender de decir quién se mueve, ¿da? Va a depender de que nosotros respondamos a decir quién se mueve según el sistema de referencia que utilicemos, ¿da? Que iba a lo que ustedes estaban diciendo, ¿cierto? Establecer un punto de referencia. Es decir, lo que vamos a tener que establecer es un sistema de referencia para determinar respecto a ese sistema de referencia quién es el que se está moviendo. ¿Ah? Entonces, seguimos un poquito más, ¿no? Y dice que un sistema de referencia definido como un sistema de referencia definido como un conjunto de objetos que están en reposo respecto de un observador. ¿Ah? Entonces, un sistema de referencia es un conjunto de objetos que están en reposo respecto de un observador. ¿Ah? Ese es un sistema de referencia. Entonces, acá establece que la persona que está en el andén observa desde un sistema de referencia para el cual ella, el piso, los árboles, la estación en sí, el edificio y demás, están fijos. ¿Está? Ese podemos tomarlo como un sistema de referencia, ¿verdad? La persona que está en el andén y que observa que desde un sistema de referencia donde el piso, el árbol, el edificio, ella misma, están fijos. Establece ese sistema de referencia teniendo en cuenta que un sistema de referencia es un conjunto de objetos que están en reposo respecto a un observador. ¿Está? Y por ejemplo, en cambio, para la persona que viaja en el tren, ¿está? Observa
desde el sistema de referencia en el cual para él o para ella, ¿no es cierto? Para él o para ella, observa desde otro sistema de referencia en el cual establece que el asiento del tren, el piso del tren, las paredes del tren, los apoyabrazos, bueno, todo lo que está dentro del tren está quieto o está fijo. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces va a depender de decir quién se mueve, va a depender del sistema de referencia, ¿está?, que utilicemos, ¿ah? Que va a estar definido por un observador, ¿no es cierto?, que establezca que los objetos están en reposo, ¿no es cierto? Va a depender del observador y del sistema de referencia. Entonces, el concepto de movimiento es un concepto relativo, dice. ¿Ah? El concepto de movimiento, de quién se mueve, ¿ah?, es relativo. Es relativo y para un sistema de referencias dado, un cuerpo puede hallarse en reposo y para otro puede hallarse en movimiento. O sea que un cuerpo se halla en reposo o en movimiento, depende del sistema de referencia elegido. ¿Está? Bueno, ¿alguien no entendió? ¿Se entendió o no se entendió lo que es sistemas de referencia? ¿Se entendió Sí, lo que... Sí, se entendió, profe. ¿Sí? ¿Se entendió lo que es movimiento? ¿A qué llamamos como movimiento? Bueno. Y acá, a lo último, también dice en el cuadernillo, dice, para nuestro análisis trabajaremos en modelo de partícula, como ya le decía, ¿tá? Es decir, que nuestro cuerpo inerte que se mueve se puede describir localizando un solo punto en el sistema de coordenadas. ¿Tá? Podemos determinarlo con un solo punto a ese objeto al cual estamos nosotros tratando de describir su desplazamiento, su trayectoria, su posición, su velocidad, su aceleración con respecto al tiempo. ¿Tá? Entonces ahí tenemos una afirmación que dice lo que está en la filmina, ¿no es cierto? El movimiento lo experimenta todo objeto, o partícula también puede ser, que tiene una posición definida en el espacio-tiempo. ¿No? Que tiene una posición definida en el espacio-tiempo y que se mueve de un punto a otro con respecto al tiempo. Y hay, como ya habíamos dicho, hay diferentes tipos de movimientos. ¿Tá? Por ejemplo, hay el movimiento de traslación, ¿tá? Es un movimiento de un auto sobre una carretera, ¿tá? Por ejemplo. Un movimiento de rotación, que es el de la Tierra, en torno a su propio eje. ¿Tá? Sabemos que la Tierra gira alrededor de su propio eje y alrededor de qué más. El Sol. Bien. Estudiaron el sistema solar, ¿no es cierto? La Tierra gira alrededor del Sol. Pero si la Tierra es plana. También.
¿Qué pensador decía eso? Eso decía un pensador, sí. Entonces, gira un movimiento de rotación, traslación, rotación y oscilatorio, ¿está? Por ejemplo, un péndulo. Por ejemplo, un péndulo. ¿Vamos? ¿Saben lo que es un péndulo, cierto? Sí, sí. ¿El del reloj? ¿O no? Con el de reloj, por ejemplo. Es un movimiento oscilatorio. ¿Ah? Sí. Es un movimiento oscilatorio. Y después, bueno, van a ver los distintos tipos de movimientos oscilatorios, simples y demás. Profe, Sí, ¿puede ser que las ondas de radio sean un movimiento oscilatorio? sí, 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 Ah, bien, gracias. Gracias. sí, sí. Por ejemplo, bueno, hay diferentes tipos en ese caso, hablando de ondas de radio, de formas de transmisión de onda, ¿no es cierto? O sí, de transmisión de información a través del medio, ¿no es cierto? Que de hecho, le doy un ejemplo, ¿no? Debido al tráfico de datos, que es muy importante, cierto tipo de tráfico de datos que no se pueden mezclar con otros tipos, ¿no? Como son los datos de la conexión, por ejemplo, del celular, ¿no es cierto? Del celular que va hacia una antena, de esa antena va hacia el satélite, digamos, un servidor, y del servidor el satélite vuelve a esa antena y vuelve al celular, ¿no es cierto? Si hacemos una llamada, supónganse, ¿no es cierto? Y nosotros, por ejemplo, en sí estoy hablando esto de algo de la cual yo por ahí trabajo en una empresa que hace mantenimiento de antenas de emergencia, ¿no es cierto? No porque sea especialista en el tema. ¿Ah? Esto existe una especialidad, una ingeniería para esto, ¿no es cierto? Así como nosotros somos ingenieros, ustedes están estudiando ingeniero electromecánico, existe una ingeniería específica para tratar este tipo de temas. Pero bueno, ya que viene el caso, le quería contar que, por ejemplo, en Santa Fe, Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, todo lo que se denomina región centro, se estableció un sistema de comunicación mediante antenas, y son antenas de emergencia, para comunicación justamente de emergencia, que tiene que ver con la transferencia de datos del 911, el 107, el 101, ¿está? La policía, bomberos, salud, ¿está? Son datos de emergencia que no pueden estar mezclados con otros para que no haya interferencia y no haya obstrucción, ¿no es cierto?, de esa información, ya que es información muy sensible, ¿no es cierto? No puede ocurrir que, no sé, una comisaría, por algún tipo de interferencia, estén llamando que haya un robo, un accidente y demás, y se haya cortado la comunicación. Entonces, por eso son enlaces de punto a punto, digamos que se llama. ¿Ah? Bueno, al margen de ello, quería contarles eso, y que justamente no me acuerdo quién era que comentó, hizo referencia a la radio. Y entonces, como decíamos, que era una parte de la física, ¿tá? La cinemática, básicamente una parte de la mecánica, ¿tá? Y nosotros en la cinemática vamos a hacer descripción del movimiento,
¿verdad? Y de preguntarnos cómo se mueve ese cuerpo, ese objeto, esa partícula, y como para hacer una comparativa con otro tipo de forma, de otro tipo de estudio, no la cinemática, sino en este caso ahora la dinámica. La dinámica, en este caso la dinámica estudia la causa del movimiento. ¿Está? Ahora sí, en la dinámica sí les interesa qué causó ese movimiento, ¿ah? Que responde a la pregunta por ahí, que por qué se mueve ese objeto y no cómo se mueve. ¿Está? ¿Por qué se mueve? En la dinámica se ve por qué se mueve ese objeto y en la cinemática cómo se mueve. ¿Está? Responde a esa pregunta. Pero en este caso es para simplemente hacerle mención nada más y hacer una comparativa de uno y otro, ¿está? Hacer una comparativa nada más. Bueno. Y acá vamos a describir. Acá justamente estaba leyendo que había una respuesta, bueno, Ives Alonso había respondido cuando estábamos hablando sobre quién se mueve alrededor de quién. La Tierra se gira alrededor del Sol, como decía Ives Alonso. Bueno. Vamos a definir qué es una partícula o a qué denominamos partícula, ¿está? Cuando estamos hablando, ahora que vamos a hablar no de un objeto, sino de algo inerte, ¿no es cierto? Y vamos a hablar de un punto y vamos a hablar de una partícula. Entonces dice que la partícula se define como, o es un cuerpo tan pequeño que puede ser descrito como con una masa o como una masa puntual, ¿está? Sin dimensiones. Eso es lo que es una partícula. Se denomina partícula un cuerpo que es pequeñito, que es pequeño, que puede ser descrito como una masa puntual, ¿tá? Sin dimensiones. ¿tá? Sin dimensiones quiere decir que no tiene, no ocupa un determinado volumen en el espacio, ¿no es cierto? Y por otro lado, definimos lo que es la cinemática de la partícula, ¿ah? Que tiene por objeto, la descripción, ya dijimos, la cinemática de la partícula tiene por objeto la descripción matemática, ¿verdad? Vamos a intentar simular, o vamos a tratar de describir el movimiento de un objeto a través de la matemática, sin entender cuáles son esas causas que lo producen, ¿verdad? A esto quizá le puede llegar a servir a usted para toda su carrera, digamos, que es el siguiente concepto. En ingeniería, lo que se intenta hacer es describir mediante ecuaciones matemáticas, ¿está? Describir mediante ecuaciones matemáticas lo que sucede en el universo, ¿no? En el universo hablando de todos los tipos de máquinas, de procesos, de equipos y demás, ¿no es cierto? Entonces, nosotros nos vamos a tratar de idealizar, digamos, un tipo de situación para idealizarla, para darle un contenido matemático, ¿no es cierto?, a través de ecuaciones y demás, para tratar de realizarlas o llevarlas a la realidad, ¿no es cierto?, y predecir ese comportamiento. ¿verdad? Eso es lo que se hace con la ingeniería. ¿verdad? Se me ocurre ahora el pasaje de un determinado líquido por una tubería. ¿verdad? Nosotros
desde la ingeniería lo que tratamos es, a través de cálculos matemáticos, y sabiendo cuál va a ser la demanda que se va a tener, como hacer, no sé, el acueducto, que fue algo épico, ¿no es cierto?, acá en nuestro norte santafesino, y que se ha desarrollado acá en nuestra universidad. No sé si lo sabían ustedes, pero el acueducto, que hoy llega a un montón de ciudades acá del norte, se lo diseñó, se lo pensó, se lo desarrolló y se lo ejecutó por profesionales, alumnos, profesionales docentes, ¿no es cierto?, míos, fueron docentes míos, alumnos, en ese tiempo yo era alumno, ¿no es cierto? Y bueno, también asesores externos, ¿no? Pero fue pensado, diseñado, desarrollado acá en nuestra facultad, en la Regional Reconquista, ¿tá? Y a lo que iba era que, supónganse, nosotros vamos a poder diseñar, determinar las dimensiones que va a tener que tener esa cañería, la longitud, ¿no es cierto? Y vamos a poder predecir cuál va a ser el caudal, cuál va a ser la potencia, cuál va a ser el diámetro. Bueno, un montón de cosas que la estamos pasando de la idealidad a la realidad, ¿no es cierto? Sabemos que después en la realidad ocurren cosas, algunas cosas, que no fueron, por así decirlo, contempladas. Pero hay que entender, digamos, que el cálculo está a través de algunas idealizaciones que se hacen para poder estudiarlo. Después vienen todos los estudios empíricos, ¿no es cierto?, que se hacen en laboratorio, como decir, la rugosidad del material, que es algo muy, muy particular, ¿está? Que se lo estudia bajo ciertos ensayos y ciertas condiciones, ¿verdad?, para poder determinar cuál va a ser la fricción que va a tener y cuál ese material a través de la circulación del fluido, ¿está?, y poder determinar cuál va a ser nuestra pérdida de carga, ¿está? Entonces a través de la ingeniería nosotros intentamos idealizar ese proceso, entenderlo, cómo funciona, y después, bueno, poder diseñar, ¿está? Quizá le puede llegar a servir durante toda su carrera, ¿tá? Que es como el proceso que se da en ingeniería, ¿cierto? Que también trata este tema de diseñar, pensar, innovar, y demás, ¿no es cierto?, que tiene un ingeniero, ingeniarse, ¿no es cierto?, para resolver problemas. Entonces eso es la cinemática de partícula, que tiene que ver con el objeto de descripción matemática del movimiento sin atender a las causas que lo producen. Porque para atender las causas que lo producen está la dinámica, ¿está? Y ahora nos vamos a lo que le decía, lo que es un sistema de referencia, que algo ya habíamos visto, lo que eran sistemas de referencia mediante ejes coordenados, cartesianos, ¿no es cierto?, ortogonales, o un sistema de referencia polar, ¿no es cierto? Entonces dice que un sistema de referencia se utiliza para describir matemáticamente el movimiento de una partícula. Se define, para describir matemáticamente el movimiento de una partícula, se define su posición, especificando sus coordenadas, ¿da? Como habíamos visto, teníamos, supónganse, en un plano X, Y, especificamos su coordenada respecto a un sistema de referencia. En este caso ahora le vamos a colocar la variable de tiempo, ¿está? Vamos a decir, vamos a especificar o definir la posición, especificando las coordenadas. Supónganse, como les decía, si está en el plano, vamos a especificar las coordenadas X, Y respecto a ese sistema de referencia, pero ahora vamos a decir que vamos a colocarle
la variable del tiempo. ¿Tá? Y dice que la posición puede describirse en sistemas de referencia diferentes, ¿tá? Obteniéndose en cada uno de ellos diferentes coordenadas. ¿Tá? Por este hecho de que hablamos de que podemos describir dos sistemas o varios sistemas de referencia o diferentes coordenadas, por ejemplo, un sistema de referencia cartesiano o un sistema de referencia polar. ¿Tá? ¿Qué más? El paso de unas coordenadas a otras se denomina transformación de coordenadas, y para realizarla es necesario conocer el movimiento relativo entre los sistemas de referencia utilizados. Bueno, en este caso, nosotros sabemos utilizar, por ejemplo, o pasar, que es lo que vimos en vectores, ¿no es cierto? Pasar de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. ¿Tá? Eso es un poquito a lo que hace referencia o que se denomina la transformación de las coordenadas. Bien. Entonces, por ejemplo, posición, acá en este caso vamos a dar un ejemplo, ¿no? De posición, distancia y desplazamiento. Dice, en este caso, ¿dónde está Puerto Montt? Dice, hace una pregunta. Y nosotros respondemos, Puerto Montt está a 100 metros al sur de Santiago. ¿Tá? Y donde, fíjense claramente, nosotros le damos una dirección, ¿tá? Le damos una dirección, ¿está? Le damos una dirección que es, acá decimos que está al sur, ¿verdad? Le damos un punto de referencia, le decimos al sur de Santiago, ¿verdad? Al sur de Santiago. Y también le damos un punto de referencia a un origen, ¿no? Y también le damos una distancia. ¿Está? Le decimos que está a específicamente 100 kilómetros. 100 kilómetros le determinamos la distancia que existe. ¿Está? Bueno, como para dar un ejemplo. ¿Cómo venimos hasta ahora? ¿Se están durmiendo? ¿Están bien? ¿Están con ganas de salir? Que se termine la semana, de irse. ¿Cómo venimos? Bien, bien. ¿Bien? Bien. ¿Van a seguir? Bien, yo me dormí a la mitad, pero volví. ¿Te dormiste? Un poquito nomás. Está Mirá aburrido. vos, che. Bueno. Entonces vamos a hablar un poquito y ahora vamos a seguir con nuestro cuadernillo. Y vamos a hablar un poquito de posición y desplazamiento y vamos a dar diferentes ejemplos. ¿Tá? Y vamos a determinar una diferencia entre desplazamiento y trayectoria, ¿cierto? Dice, consideremos un sistema de referencias dado, ¿tá? Respecto al cual el piso donde está nuestro cuerpo se halla quieto. ¿Tá? Vamos a considerar un sistema de referencia donde el piso donde está ese objeto está quieto. Para ubicarlo en el espacio, al cuerpo necesitamos, como ya dijimos, un sistema de coordenadas. ¿Tá? Un sistema de coordenadas. Y un reloj que nos indique cómo cambia su posición en el tiempo. ¿Tá? Tenemos un sistema de referencia
En este caso tiene que ser algo que nosotros establezcamos que está quieto, ¿tá? Nuestro sistema de referencia. Y en ese mismo sistema de referencia vamos a colocar un sistema de coordenadas, ¿tá? Y vamos a tener un reloj en el cual vamos a indicar en qué tiempo o cómo cambia su posición con respecto al tiempo de ese objeto, ¿no es cierto?, que lo estamos, que se va a mover en ese sistema de referencia con respecto a ese sistema de coordenadas, ¿tá? Entonces, así, al iniciarse el movimiento de un cuerpo, hablaremos de la posición inicial que corresponde al instante inicial en que comenzó el registro del tiempo, ¿está? Cuando nosotros decimos, este es el punto cero, este es el punto cero en el tiempo T0, digamos, ¿está? Vamos a decir que ese es el punto inicial, ¿tá? Cuando empezamos a contar. E indicando que se encuentra en tal o cual posición ese objeto, ¿tá? Respecto al sistema de coordenadas elegido en el instante de tiempo T, ¿tá? En un determinado instante de tiempo. Entonces, también la trayectoria, vamos a definir a la trayectoria, que es el conjunto de puntos del espacio que va ocupando sucesivamente el cuerpo a medida que transcurre el tiempo, ¿tá? Es la trayectoria es el conjunto de puntos en el espacio que va ocupando sucesivamente el cuerpo a medida que va transcurriendo el tiempo, ¿tá? Supónganse que hay un cuerpo que se está moviendo, ¿verdad? Va describiendo una trayectoria y esos puntos, ese conjunto de puntos que va describiendo la trayectoria, va ocupando a medida que transcurre el tiempo, ¿tá? Y se va moviendo, va transcurriendo el tiempo, va describiendo una trayectoria. Dice, si la trayectoria que describe es una línea recta, ¿tá? El movimiento es rectilíneo, ¿tá? Por eso que nosotros, cuando empezamos y dijimos cuáles son los objetivos, ¿tá? Vamos a hablar de movimiento rectilíneo, ¿verdad? Movimiento rectilíneo uniforme o movimiento rectilíneo uniformemente variable. En cambio, cuando describimos una curva, ¿verdad? Cuando describimos una curva o una parábola o algo circular, ¿no es cierto? Estamos hablando de un movimiento curvilíneo, ¿está? Pero ustedes van a estudiar después, ahora en Física 1, Física 2, mecánica y mecanismo, ¿está? Van a estudiar diferentes tipos de movimientos, circular, parabólico, elíptico, ¿está? ¿Cuál, por ejemplo, podría ser un movimiento circular para ustedes? Un motor eléctrico. Bien, sí, el eje de un motor eléctrico, movimiento circular. O un movimiento parabólico, un movimiento elíptico. Por ejemplo, la Tierra gira alrededor del Sol, no es un movimiento elíptico, ¿tá? Por ejemplo. Bueno, entonces nosotros vamos a abocarnos solamente al movimiento rectilíneo y particularmente al movimiento rectilíneo uniformemente variable. Pero sabiendo que existe el movimiento también curvilíneo, ¿cierto? Movimiento que puede ser circular, parabólico, elíptico y demás. En su trayectoria el cuerpo va ocupando diferentes puntos del espacio a la ubicación del móvil en un determinado instante, ¿tá?
en su trayectoria el cuerpo va ocupando distintos puntos del espacio. A la ubicación del móvil en un determinado instante se le da el nombre de posición instantánea. ¿Tá? Cuando nosotros queremos decir en este instante, ¿está? En un determinado momento, cuál es la posición, a eso se le denomina posición instantánea. ¿Tá? La posición podrá indicarse teniendo en cuenta un sistema, obviamente, un sistema ordenado o de coordenadas adecuado a esta situación. ¿Tá? Y vamos a dar unos ejemplos. Por ejemplo, una piedra que cae. ¿Tá? Háganse la idea, una piedra que nosotros estamos, se suben a un edificio, se suben con esa piedra, suben las escaleras, se van al edificio y lanzan una piedra, la sueltan. El movimiento que va a describir esa piedra que está cayendo es un movimiento rectilíneo. ¿Ah? Nosotros lo podemos analizar a partir de un movimiento rectilíneo. Y se produce en una dimensión. ¿Tá? Ustedes tengan en cuenta que se produce en una sola dimensión, en este caso en el eje vertical, ¿no es cierto? ¿Tá? Por lo tanto, basta indicar una sola coordenada. ¿Tá? Nosotros indicando una sola coordenada, con respecto al origen del sistema coordenado que elegimos, ¿tá? Supónganse que, como les dije, ustedes están en un edificio, se van arriba del edificio, a la terraza, ¿tá? Con una piedra y la lanzan. Nosotros en un determinado instante establecemos un sistema de referencia en el cual el cero va a ser los cimientos, ¿no es cierto?, de ese edificio, y verticalmente hacia arriba vamos a determinar la longitud a la que está esa piedra o la mano de ustedes, ¿no es cierto?, que va a alargar esa piedra. ¿Ah? Y solamente con una dimensión, con una dimensión vamos a estar determinando la posición de este objeto. ¿Tá? Y obviamente vamos a tener que tener en cuenta el origen del sistema de coordenadas elegido para poder determinar su posición. Por simplicidad, dice, se lo puede ubicar en el suelo, ¿tá? Como hablamos, vertical con sentido positivo ascendente, o sea, hacia arriba. Van a empezar en el cero, en el suelo, en el edificio, en el punto cero, digamos. Y positivo ascendente hacia arriba, ¿tá? Ascendente, cuyo origen de coordenadas en este piso, en el piso, y se establece su longitud en una cierta unidad. Ustedes lo pueden determinar en el sistema internacional, cuál es la unidad más utilizada. Por ejemplo, la unidad del sistema internacional, el metro. ¿Tá? El metro, vamos a determinar la unidad, el metro, para indicar la posición de la piedra en un instante, en un determinado instante. ¿Tá? Bueno. Después, por otro lado, tenemos, como hoy le daba, por ejemplo, este ejemplo de la bola de billar que se mueve sobre una mesa. ¿Está? La bola de billar, el movimiento de la bola es rectilíneo, ¿está? En el plano, nosotros ya no estábamos hablando más de una dimensión, ¿tá? Sino ya estamos hablando en dos dimensiones, estábamos hablando del plano. Es por ello que es necesario establecer dos coordenadas ya. ¿Tá? En este caso, supónganse, podemos determinar un sistema coordenado, está en alguno de los vértices de la mesa de pool, ¿no es cierto?, de billar, está donde establecemos el 0, 0, y después hacemos un eje coordenado
con la unidad correspondiente, por ejemplo el metro, ¿está? Y donde para determinar la posición es necesario determinar entonces el sistema coordenado en un instante dado con respecto al sistema de coordenadas que se eligió. Se puede elegir un sistema coordenado rectangular, por ejemplo, o un sistema coordenado polar también, ¿cierto? Y podemos pasar de un sistema coordenado polar a un sistema rectangular con origen en una de las esquinas de la mesa. Y, por ejemplo, siempre se toma el sentido positivo hacia la derecha y sentido positivo para una de las dimensiones, ¿no es cierto?, uno de los ejes, y sentido positivo hacia arriba o ascendente para el otro sistema de coordenadas. ¿Está? Otro tipo de movimiento, y en este caso ya estaríamos hablando de, por ejemplo, de una mosca que está volando. En este caso, supónganse una mosca que está volando enfrente de ustedes, ¿no es cierto? Describe un movimiento en el espacio, ¿está? En este caso, ya para describir en un determinado instante la posición instantánea, como habíamos dicho, ¿está? Vamos a tener, en el espacio vamos a tener que determinar 3 coordenadas, ¿está? Ya no va a ser suficiente 2 coordenadas, sino que vamos a tener que determinar 3 coordenadas en el espacio, X, Y y Z, ¿no es cierto? Para poder determinar la posición instantánea o en un determinado instante de una partícula en ese sistema de referencia bajo ese sistema coordenado, ¿cierto? Bien. Bueno, entonces la posición que ubica el cuerpo es una magnitud vectorial, ¿está? Y ahí ustedes lo pueden ver en los ejemplos que están en el cuadernillo. Pueden ver los ejemplos de cómo se establece la posición instantánea, en este caso del vector posición. Y ahora, por ejemplo, establecemos que el camino recorrido o la distancia recorrida está dada por el camino recorrido o la distancia recorrida por esa partícula, está dada por la longitud de la trayectoria, ¿verdad? La longitud de la trayectoria descrita por la partícula y es una magnitud escalar. ¿Está? El camino, se entiende que la posición de un cuerpo es una magnitud vectorial y el camino recorrido o la distancia recorrida está dada por la longitud de la trayectoria, ¿verdad? Por la partícula, y es una magnitud escalar, ¿está? La trayectoria es una magnitud escalar. Entonces, retomando los 2 ejemplos anteriores, una piedra que cae, suponiendo que se deja caer desde una altura de 5 metros, por ejemplo, el camino recorrido será de 5 metros, ¿está? Porque estamos hablando de que la trayectoria coincide con la posición. Por ejemplo, una bola de billar que se mueve sobre una mesa, ¿tá? Si la bola llega a la tobera es donde nosotros en uno de los extremos embocamos la bola, ¿está? A eso se le denomina tobera en este caso, que se encuentra en el origen de coordenadas. Utilizando el teorema de Pitágoras se puede calcular el camino recorrido, ¿está? Y suponiendo, ahora en este caso la mosca, el otro ejemplo que habíamos visto, la mosca,
suponiendo que parte de un punto indicado y describe una circunferencia perfecta, volviendo al punto de partida, el camino recorrido sería el perímetro de dicha circunferencia. Y lo podemos sacar a través de la ecuación de la circunferencia, ¿no es cierto? Y podemos determinar su camino de recorrido, ¿está? Y así, con esto, entonces el desplazamiento, para que ustedes, la idea es que puedan ver la diferencia entre desplazamiento, posición, trayectoria, y ahora en este caso desplazamiento, que posición habíamos dicho que es un vector, la trayectoria es una magnitud escalar, ¿tá? No necesitamos darle a la trayectoria una determinada dirección, sentido y dirección, sentido, sino que es una magnitud escalar. En cambio, el desplazamiento sí es un vector determinado por la posición inicial y final, ¿está? De la partícula, respecto a un determinado sistema de referencia, ¿está? Entonces, el desplazamiento es un vector que está determinado por las posiciones finales e iniciales, ¿tá? O las posiciones iniciales y finales de la partícula respecto de un sistema de referencia. Y no nos va a interesar la trayectoria, ¿está? Entonces... Profesor, ahí en el caso de la mosca, que gira y vuelve al mismo punto, o sea, tendría trayectoria pero no tendría desplazamiento porque vuelve al mismo punto de origen. Exactamente, Francisco, exactamente, ¿sí? Muy bien, muy buen ejemplo, exactamente. Ahí tendría un desplazamiento cero, ¿no es cierto? Porque el punto inicial es igual al punto final, ¿está? ¿Está? Pero sí, la trayectoria, haría una trayectoria, ¿está? Entonces, el vector de desplazamiento no tiene por qué coincidir con la trayectoria, ¿está? Ni su módulo debe ser el camino recorrido, ¿está? Nosotros, el vector de desplazamiento puede coincidir o no, como en el primer caso, ¿no es cierto?, que veíamos una piedra que estaba cayendo desde un acantilado o de un edificio, ¿no es cierto?, donde ustedes subieron y la soltaron, que en ese caso la trayectoria es la misma que el desplazamiento, ¿tá? Es igual al desplazamiento, pero no tiene por qué coincidir con la trayectoria, el desplazamiento no tiene por qué coincidir con la trayectoria, puede ser igual o no, y también su módulo puede ser o no, el módulo del desplazamiento puede ser igual o no al camino recorrido o a la trayectoria, ¿tá? De un punto a otro, de estos dos puntos, desde mis dos dedos acá, en mano derecha e izquierda, la partícula, yo puedo tomar diferentes caminos o diferentes recorridos, ¿está? O diferentes trayectorias, ¿está? Pero el desplazamiento es uno, ¿tá? El desplazamiento es desde el punto inicial al punto final, ¿está? Y es un vector, ¿está? No así... Claro, sería, ¿sí? Sería lo mismo que, por ejemplo, caminar 10 metros hacia el sur y después volver 5 hacia el norte y nos estaríamos desplazando 5 metros nomás, pero la trayectoria sería de 15. Exactamente. Muy bien, Francisco. Bien, así que ahí pudimos determinar, en este caso, lo que establece la posición, lo que es posición, que estamos hablando de una magnitud vectorial, el camino recorrido o la trayectoria o la distancia recorrida, ¿está? Que es la longitud o la longitud de la trayectoria que describe la partícula, que es una magnitud escalar, ¿está? Y por otro lado el desplazamiento, que es un vector que está determinado por sus posiciones finales e iniciales o iniciales y finales, ¿está?
de una determinada partícula respecto a un determinado sistema de referencia. ¿Estamos? Con esto nos podemos retirar y vamos a seguir la semana que viene, día lunes, con velocidad media y velocidad instantánea, ¿está? Para entrar un poquito más ya a lo que respecta a movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variable. ¿Está? Entonces vamos a explicar un poquito a qué se denomina velocidad media o instantánea, a qué se denomina aceleración media y aceleración instantánea. Vamos a ver los distintos tipos de movimientos, ¿está? Un poquito más, y después sí entramos a el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variable. ¿Está? Así que sin más, nos vemos el lunes, 8 menos cuarto. Que tengan un buen fin de semana y, si Dios quiere, y no deja que yo me desvele, o deja que yo me desvele, mejor dicho, para mañana van a tener sus notas. Así que, bueno, buen fin de semana, chicos. Nos vemos. Igualmente, profe. Nos vemos. Gracias. Buenas tardes. Nos vemos, profe. Buen fin de. Nos vemos. Chao. Chao, chao.